Bienvenidos todos al lore de los Sark. En esta ocasión os traigo la parte 2 del capítulo 4, en el que se pondrá fin a la guerra de Luterania y esto permitirá que podamos continuar explorando el continente. Por lo que sin perder más tiempo, comenzamos. Le confesaremos al príncipe que también somos de Lane, pero este indica que lo sospechaba, que no le importa y que sigue queriendo tu ayuda, por lo que nos prepararemos para dirigirnos al monasterio de Medric, donde los soldados han sido emboscados por los demonios, y entre ellos se encuentra Sir Bernard, que para el príncipe ha sido casi como un padre, pues lo ha ayudado en todo momento, incluso durante el dominio de tiranía del regente actual. Y hablando del regente, vemos como este tiene una alianza con Carmine, donde parece que el objetivo del demonio es el sello del águila, y dependen del príncipe para obtenerlo. Tras llegar al monasterio, parece que Sir Bernard consiguió evitar que los demonios entraran en el mismo, pero estos le sorprendieron a través de las catatumbas, por lo que Sir Bernard bajó para detenerlos. Al llegar nosotros, vemos cómo su vida llegó a su límite, no sin antes poder despedirse del príncipe. Esto hace que el príncipe caiga nuevamente deprimido, pero tras trocarle un poquito de música, se levanta y continuará hacia adelante. El príncipe nos cuenta que las fuerzas de Sir Bernard eran el grueso de su ejército, por lo que esto les afecta mucho para reconquistar el castillo. Es por ello que solicita a Armel que le pida al monasterio la ayuda de los sacerdotes guerreros, mientras él se dirige a Freyard para poder reclutar una milicia. Sin embargo, acabamos encargándonos nosotros de solicitarle la ayuda al monasterio, los cuales aceptan encantados, ya que, aunque tienen como norma no intervenir en asuntos políticos, sí que tienen sospechas y pruebas posteriormente de que el actual regente está compinchado con los demonios, algo que no pueden permitir. Tras comunicar al príncipe la aceptación de ayuda de parte del monasterio, este nos pide que le ayudemos a solucionar el problema de Freyard, ya que entre los robos de comida del regente, de los bandidos y los secuestros de su poblado para pedir rescate están en su límite, por lo que nos toca matar a algunos bandidos y tranquilizar a los ciudadanos. Estos no están en condiciones de luchar, pero nos indican que los milicianos cercanos al bosque Bilbring son muy competentes y podrían mejorar nuestras tropas. El problema es su líder, Castleford. Insiste en mantener una neutralidad en el asunto. Y esto tiene un sentido, ya que, por culpa de los Manos Rojas, una organización permitida por el actual regente, perdieron sus casas y hogares, y el propio líder está cansado de que le usen para sus trapicheos políticos, por lo que no confía en nadie y mantendrá su neutralidad. El príncipe entiende sus palabras perfectamente, y aunque no les vayan a ayudar, decide eliminar a los Manos Rojas, ya que esta gente siguen siendo gente de Luterania, y es su deber protegerlos. Así que les damos una buena paliza, pero parece que esto no basta, ya que los Manos Rojas han optado por secuestrar a gente. Es entonces cuando el príncipe decide tomar cartas en el asunto él mismo para ir a rescatar a estos aldeanos. Pero ojo, que su idea y plan maestro es que nosotros encendamos una bengala para llamar su atención mientras él rescata a los aldeanos. Total, que finalmente acabamos encendiendo la bengala, matando a los Manos Rojas, rescatando a los aldeanos y ayudando al príncipe a aniquilar a su líder. Mentira, lo matamos nosotros. Finalmente rescatamos a todos los aldeanos, incluyendo al hijo del líder de los milicianos, que afectará a las decisiones del mismo en el futuro. Ahora nos comentan otra problemática. Parece que el regente actual se ha enterado de que partimos hacia su dirección, y por ello ha decidido tomar la iniciativa y mandar a los ejércitos de demonios, posiblemente con la idea de debilitar a las tropas para que su ejército principal remate la faena. Finalmente, las tropas del príncipe consiguen establecer una base segura gracias a los sacerdotes guerreros, que les han despejado el camino de demonios. Por ello, y para evitar que las tropas sufran un ataque de los demonios por la retaguardia, nos encargaremos de rematar a los que queden sueltos, y tras despejar el camino, nos adentramos junto a las tropas del príncipe al campo Negra Sangre, a detener el ejército del regente. Tras todo el combate, veremos cómo finalmente el líder de los milicianos, Castleford, acude a la ayuda del príncipe, sumándose a sus filas y echándonos una mano contra el ejército del regente.
Tras derrotar a los ejércitos del regente, llegamos a uno de los mejores momentos de la historia, el primer contacto con uno de los generales de la Legión de Demonios. Nada más y nada menos que Baltan, el comandante bestia, que, tras observar la espada del príncipe, vencedora, se emociona por su sed de venganza hacia su antepasado, el cual le otorgó su cicatriz del pecho. Obviamente, el príncipe aún no ha despertado el poder de vencedora, por lo que su enfrentamiento es un desastre, hasta que el príncipe recuerda las palabras de su viejo amigo Sir Bernard, que, tras repetirlas en voz alta, parece que consigue la determinación que era necesaria para despertar finalmente a vencedora y plantarle cara al demonio, el cual recibe de lo lindo, aunque consigue librarse de los continuos ataques del príncipe. Aquí es donde Baltan está emocionado por tener un combate a muerte digno, aunque Carmine en ese instante lo detiene a contravoluntad de Baltan, obviamente, y le avisa al príncipe de que no se preocupe, que volverá a tener la oportunidad de enfrentarse más adelante. Finalmente, y tras ayudar al ejército a prepararse, llega el momento de la batalla, una de las escenas que mejor conocéis y más han gustado a la gente. Ahora el plan es escalar por los muros exteriores y llegar hasta el control de la entrada principal para bajar el puente y permitir el paso al príncipe junto de su ejército, que, tras conseguirlo, nos asaltarán un grupo de soldados del regente perfectamente alineados y juntitos, donde casualmente viene de perlas para nuestras habilidades. Un gozo. Tras avanzar, haremos una pequeña parada para derrotar a un semijefe y permitirle el avance al príncipe. Una vez derrotado, procedemos a apoyar al príncipe, el cual veremos mano a mano contra el regente, donde le proporciona una buena paliza. Pero claro, no contaba con que el regente ha vendido su alma a los demonios y ahora tiene ciertos poderes demoníacos. Es aquí donde tras herir al príncipe entramos en escena, donde tendremos que darle la paliza de su vida al regente y posteriormente al comandante Baltan. Pero claro, aunque seamos los protagonistas, la historia principal no va de nosotros, por lo que tras sufrir una carga de Baltan quedaremos aturdidos en el suelo y será cuando Armel y el príncipe aprovecharán para unir sus fuerzas y darle el golpe de gracia a Baltan. Finalmente, tras derrotar a Baltan, aparece Carmine, en donde se descubre que parte de su plan era absorber el poder de su comandante, y tras esto se retira. Aquí es donde comienzan las preguntas de quién es este demonio y cuál es su objetivo, que veremos más adelante. La guerra ya ha llegado a su fin, y ahora es el trabajo del príncipe, o bueno, al actual rey de Luterania, anunciar el final de la guerra y levantar los ánimos con un discurso. Posteriormente, tras un poco de limpieza de todo el desastre, el rey nos agradecerá todo lo que hemos hecho por él, y nos concederá el título de campeona real de Luterania. Además, tras dejar que Armel cotille en los libros reales, nos comenta que juntando los sellos del águila y el de la espada, se forma la llave para entrar a la tumba del primer rey de Luterania, pero que nadie sabe dónde se encuentra su tumba, aunque es posible que los descendientes de su arquitecto Nahum lo sepa, y de paso nos solicita buscar al hijo del antiguo regente, ya que parece que se esconde en esos lugares. El nombre de Nahum deberéis de recordarlo, ya que es un personaje súper importante en toda la historia de Luterania. De hecho, es un inventor súper importante y ha construido muchísimas cosas para los luteranos, pero hablaremos de él en otro vídeo. Para terminar, nos darán algunos tutoriales sobre el juego, la fortaleza y demás lugares de Luterania. Quiero destacar como detalle curioso que la canción que aprendemos para ir a nuestra fortaleza está compuesta por el bardo de la colina Brillasol, un bardo muy curioso y extraño del que ya hablaremos próximamente.